utilice la concentración de tiroxina en cada nivel. Hay 3 niveles, por lo tanto definimos 3 variables. ¿Bien? Por un lado tenemos la variable X, vamos a llamarle X de T, que vamos a definirla como la concentración de tiroxina en la sangre en un instante T o en el momento T. No tenemos concretamente, digamos, en qué unidades, ¿sí?, de concentración, si son miligramos, ¿sí? No importa en este momento. Vamos a hablar como de una cantidad en unidades, en las unidades que corresponda. Vamos a definir con la variable I de T ahora a la concentración de tiroxina en el hígado. Porque la tiroxina pasa de la sangre al hígado, también en el instante T, y después del hígado pasa a la bilis, que lo vamos a definir con otra variable esa. La concentración de tiroxina que está ahora en la bilis. También en un instante T determinado. Entonces tenemos tres compartimentos que justamente los vamos al momento de graficarlos, los vamos a hacer en el mismo nivel, en la misma fila, ya que cuando aumenta uno, disminuye el otro automáticamente, y además, fíjense de que la tiroxina va pasando de un compartimento a otro, es decir, pasa de la sangre al hígado, del hígado a la bilis, o sea de que eso me habla, al representar estos compartimentos son como una fuente de un fluido, ¿sí? Cada fuente aumenta y cuando disminuye tiene que ver porque está pasando el fluido a otra fuente. Entonces, primero, tenemos acá el compartimento con la variable X, la concentración de tiroxina en sangre. Yo le puse una flecha de ingreso porque en algún momento aumenta cuando se inyecta, ¿sí? Con una nube vamos a poner la causa. Bueno, la causa es la inyección de la tiroxina en la sangre. Y voy a aclarar algo que me parece que no lo dice en el apunte, pero vamos a considerar que se hace en forma automática, aunque no sea muy real, que la tiroxina ingresa automáticamente en la sangre. Eso hace de que nosotros no pongamos acá ninguna tasa. ¿Bien? No hay una tasa de rapidez con que aumenta en la sangre. Es como que se inyectara y aparece de golpe. Lo pensamos de esa manera. ¿Bien? Después, por otro lado, tenemos el compartimento del hígado. Dice que la tiroxina en algún momento de la sangre pasa al hígado, por eso le pongo la flecha de salida y luego de entrada al hígado, pero también dice de que hay una parte de lo que está en el hígado que vuelve a la sangre para recircularse. No todo, una parte. ¿Bien? O sea de que tengo que hacer una flecha de salida del hígado, pero entrando nuevamente a la sangre. Pero por otro lado, también sabemos de que
la otra parte lo que va a hacer es, va a salir del hígado y va a llegar a la bilis. Entonces acá tenemos este otro compartimento para representando a la bilis, que lo llamamos con la letra Z. Ahora pensemos, ¿pondremos una flecha de salida del compartimento Z? ¿Qué les parece? A ver, alguien que quiera razonar un poquito y comentar. No sé, dice que se expulsa. Bueno, si bien no lo dice, nosotros vamos a usar un poquito acá la lógica. Todo, ya sea cualquier toxina, cualquier droga que ingrese al cuerpo, en algún momento es expulsada, si no nos intoxicaríamos. Por eso, ¿no? El hígado lo que hace es esta purificación. Entonces, en algún momento es expulsada por varias vías, por la orina, por la transpiración. Entonces, vamos a poner una flecha de salida. Vamos a poner una flecha de salida que tiene que ver con la expulsión. Por ejemplo, que lo hace mediante la orina. ¿Sí? El tema de las nubecitas a veces, no, como yo ya les dije, no es que sea algo tan exhaustivo, poner la causa, ¿sí? Y que sería nuestra fuente y nuestro sumidero de este diagrama de flujo. Pero sí es importante que las flechas de salida y o entrada estén en los compartimentos de acuerdo a si las variables aumentarán o disminuirán. ¿Bien? Otra cosa que vamos a considerar es que lo hace instantáneamente. Algo que tampoco es muy real, ¿bien? Pero por una cuestión también de simplicidad, vamos a considerar que aquí no hay una tasa de rapidez con que se elimina. Vamos a considerar como que se elimina instantáneamente. Lo que sí, hay tasas de rapidez con que pasa la tiroxina de un compartimento al otro. Y eso lo dice claramente el enunciado. Ahora lo vamos a volver a leer, que es lo que yo marqué acá en verde. Que las tasas a las que se transfiere la tiroxina entre compartimentos son proporcionales a la concentración de la tiroxina, en esos compartimentos. Por lo tanto, yo voy a graficar acá las llavecitas en cada salida, tanto para X como para Y. Le vamos a llamar tasa 1. Vamos a llamarle también la rapidez con que vuelve parte de la tiroxina del hígado, que vuelve a la sangre, le llamamos con T2 a esa rapidez. Y después tenemos la rapidez con que pasa la tiroxina, otra parte que está de tiroxina en el hígado y pasa a la bilis, le llamamos con tasa 3. Y como dice que lo hace en forma proporcional, yo ya puedo definir cómo son estas tasas, cómo es la tasa 1, cómo es la tasa 2 y cómo es la tasa 3. Va a ser, justamente, va a haber alguna constante de proporcionalidad, por ejemplo, una constante K1, por la tasa 1 es la rapidez con que pasa la tiroxina de la sangre al hígado. Por lo tanto, y es proporcional, decía, a la concentración de tiroxina que hay en el compartimento del que sale, o sea que va a ser K1 por X, la tasa 1. Análogamente va a pasar con la tasa 2, ¿sí? Es proporcional a la cantidad de tiroxina, la concentración de tiroxina que hay en el hígado, ¿sí? La tasa 2, esta rapidez con que vuelve una parte.
O sea, le llamamos con una constante K2 por I. Pero hay otra parte del hígado que ya se pasa directamente a la bilis, y eso lo hace con una velocidad que le llamamos tasa 3, que también va a ser una constante K3 por lo que hay en I en ese instante, o sea, por I. Entonces, algo importantísimo que tiene que estar en un cursograma, además de estas flechas de entrada y salida, es también las líneas de información, o sea, de qué depende cada tasa. Entonces, la tasa 1 depende de la variable X, entonces le hacemos una flecha con línea de puntos que viene de X, pero también depende de una constante K1, entonces le hago venir una flechita de algún lado, ahí a K1. Perdón, que llegue a tasa 1. Para la tasa 2 depende de la variable I, le hacemos una línea de puntos, una flecha con líneas de puntos desde la variable I, y también depende de esta constante K2. La hago venir esa flechita de alguna parte. Y luego tenemos la tasa 3. La tasa 3 depende también de la variable I. Entonces venimos con una flecha de la variable I y de una constante. La constante K3. ¿Alguna duda hasta acá? Les dije ya los supuestos, algunas cosas que no estaban, a lo mejor no pueden estar muy claras en el enunciado, nosotros se las vamos siempre a dejar claras, ¿sí? Al momento de rendir va a estar todo bien aclarado, el supuesto, las hipótesis, o que se considera alguna tasa que no instantánea o constante. Bien, entonces ahora sí ya estamos en condiciones de ir armando nuestro modelo. El modelo matemático es un PBI, ¿sí? Con un sistema donde tenemos las tres variables. La derivada de X, la derivada de Y y la derivada de Z. Bien, entonces, recordemos que las derivadas son las tasas netas de dichas variables. Entonces tenemos que hacer la resta entre la tasa de aumento y la de disminución. Para X, yo tengo la tasa de aumento, fíjense, la única tasa que hay de aumento es la tasa 2, ¿sí? Porque la primera flecha no tiene velocidad, no hay velocidad que represente el aumento, solamente aumenta, la velocidad con la que aumenta se refiere a la concentración que viene del hígado. Entonces tenemos tasa de aumento, la tasa 2, menos la tasa de disminución, que sería la tasa 1. Para la variable I, ¿cuál tenemos de aumento? Para la variable I tenemos la de aumento es la tasa 1. Ven que vamos a arreglar esto. La de aumento para la variable I tenemos la tasa 1. Y de disminución hay 2. La tasa 2 que se refiere a la parte que vuelve a la sangre y la tasa 3 que se refiere a la velocidad de la otra parte que pasa a la bilis. O sea que hay que restarle la tasa 2 y restarle la tasa 3. Y por último para Z, la tasa de aumento es la tasa 3, menos tasa de disminución no tenemos, por lo tanto nos queda planteado de esta manera. Vamos a escribirlo bien con las variables. O sea, de que X' sería igual. Tasa 2, K2 por I, menos la tasa 1, K1 por X. Y prima tenemos tasa 1, K1 por X, menos la tasa 2, K2 por I, menos la tasa 3, K3 por I. Y para Z',
tenemos la tasa 3, que la tasa 3 es K3 por I. Y consideramos como condición inicial, ¿sí? X en 0 igual a 0, Y en 0 igual a 0, Z en 0 igual a 0. ¿Qué significa todo esto? Que en el instante 0, ¿sí? Antes, digamos, de que comience este proceso de de inyectar la tiroxina y que comience a recircularse en el cuerpo, no hay tiroxina, ¿sí? Hay 0 unidades de tiroxina en cada compartimento. Entonces, acá tenemos lo que es el modelo, le llamamos modelo de la tiroxina. O del hígado, también se puede llamar. Del hígado o tiroxina. El libro no nos da los valores de K, de las constantes de proporcionalidad. Nosotros vamos a darles algunos valores ahora para poder plantear y que puedan resolverlo. Antes les comento lo siguiente. No sé si hay alguna duda, ustedes me frenan. Este sistema tiene una bondad, fíjense. Las dos primeras filas dependen solo de X y de Y. O sea, de que yo podría resolver este sistema, que aparte, fíjense en que es lineal, no hay problema, como el que Jorge les planteó último, era un sistema que no era lineal, porque aparecían multiplicándose las variables. Acá es un sistema lineal, y depende solamente de la variable X e Y. O sea que yo lo que nosotros podríamos hacer es resolver este subsistema, ¿sí? Que está acá, que yo remarqué en amarillo, encontrar quiénes son las funciones X e Y, y una vez que yo tengo las funciones X e Y, por ejemplo, cuando tenga la función Y, la voy a meter en la tercera fila a esa función Y y resolver la última ecuación, que va a ser una ecuación en la variable Z. ¿Bien? Entonces, eso es algo bueno para poder, ¿sí? Que pueda facilitar en la resolución. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo le voy a dar algunos valores, vamos a resolver, esto no está en el libro. Vamos a resolver con los siguientes valores. Más allá de que no sean valores reales, ¿sí? Son valores que los adaptamos para que sea sencillo los cálculos. ¿Bien? Vamos a poner a las constantes. A la constante K1 y la constante K3 igual a 1/5. Y la constante K2 igual a 1/10. Y otra cosa que vamos a considerar es que en el inicio, es decir, X en 0, la cantidad de tiroxina en el torrente sanguíneo es igual a una unidad. Como yo les decía, más allá de la unidad en la que esté trabajándose, si son mililitros, miligramos, más allá de eso, sea en la unidad que sea, consideramos que es igual a 1. Entonces, vamos a resolver con estas hipótesis. Entonces, al resolver... Sí. Y 0 y Z0, sí, entiendo. Esas las dejamos. Vamos a dejarla como están. Vamos a, si quieren lo aclaramos, que I en 0 y Z en 0 siguen siendo 0. O sea que no hay tiroxina ni en el hígado ni en la bilis. Sí hay en el torrente sanguíneo. Entonces, con estas hipótesis, ¿cómo nos va a quedar nuestro modelo? Bueno, que X' va a ser igual
K2 por I, o sea, un décimo por I, menos K1 por X, menos un quinto por X. Y prima va a ser igual a K1 por X, un quinto por X, menos K2 por I, o sea, un décimo por I, menos un quinto por I. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar factor común I. K2 es un décimo, K3 es un quinto. Cuando yo hago menos un décimo menos un quinto, me queda menos 3 décimos, ¿sí? Ya puedo sumar estos dos términos, porque ambos dependen de I. Y por último, Z', que Z' sería K3, o sea, un quinto, por I. Con las condiciones que X en 0 sea 1, pero la Y y la Z en 0 sean 0. Entonces, fíjense que resolver este modelo, como dijimos, lo que nosotros podemos hacer es concentrarnos en resolver este subsistema y luego que encontramos el valor de X y de Y, las funciones de X, la función X e Y, la vamos a poner en la tercera fila. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos para resolver este sistemita que le vamos a poner asterisco? Entonces vamos a resolver este subsistema asterisco. Fíjense, ya tengo la ecuación característica para poder usar. Esa es una forma. Otra forma es poder usar Laplace. Pero bueno, vamos a resolverlo utilizando la ecuación característica. Tengan cuidado que un sistema, para aplicar la ecuación característica, si uno la usa directamente, la ecuación característica, tiene que estar ordenado el sistema. O sea, en la primera columna, la primera variable X, la segunda columna, la variable Y. O sea, de que, si yo lo tengo bien ordenado, para no confundirnos, X' me quedaría menos un quinto X más un décimo Y, y prima un quinto X menos 3 décimos Y. Entonces, ahora sí, la ecuación característica, ¿sí? Sin problemas la planteamos. Es una aclaración sonsa que hago, pero suele pasar de ser tan automatizados las cosas que equivocarnos con los coeficientes. Entonces, ahora sí, la ecuación característica es el menos un quinto es menos m, el primer coeficiente para x, el segundo coeficiente para y de la primera fila, un décimo. Ahora, el primer coeficiente para x en la segunda fila, un quinto, y acá el coeficiente para y de la segunda fila es menos 3 décimos, menos m. Todo esto igual a 0. Entonces, acá tenemos que resolver una ecuación cuadrática. Cuando ustedes la resuelven, yo ya les doy los resultados para ir más rápido porque les quiero comentar otras cosas. Van a encontrar dos valores de m. El valor m1, por ejemplo, menos un décimo, y el valor m2, menos 2 quintos. Entonces, de ahí ya podemos ir resolviendo para M1 y para M2, encontrando las soluciones. Son dos soluciones, que son dos pares, ¿sí? Con X y con Y, de soluciones linealmente independientes. De soluciones, sí, que van a quedar linealmente independientes. M1 menos un décimo. Para esta M1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar los coeficientes A1 y B1. Estamos repasando. El sistemita, ¿cómo nos quedaría? Con los coeficientes que vemos en el determinante. Tenemos menos un quinto menos un décimo. ¿Sí? O sea, menos un quinto más un décimo.
Esto nos da menos un décimo por A1. Luego, más un décimo por B1, igual 0. Después abajo tenemos un quinto por A1 y tenemos menos 3 décimos menos un décimo. Esto nos da menos un quinto B1 igual 0. Entonces, fíjense, antes de continuar siempre, fíjense, que es algo que lo venimos recalcando y después lo vemos en errores. Si ustedes no encontraron y no hallaron bien a los valores de M, parece un error tonto, pero después está muy mal el sistema, porque ustedes lo consideran como un sistema, como infinitas soluciones, y me resulta un sistema con única solución. Y eso es un error importante. Entonces, corroboremos que una fila sea múltiplo de la otra. Si eso sucede, me queda un sistema con infinitas soluciones. Entonces, A1 va a depender de B1. ¿Cómo me doy cuenta? Y fíjense que acá, si a la fila 2 yo la multiplico por menos un medio, tengo la fila 1. ¿Bien? Entonces está bien, este es un sistema con infinitas soluciones. Ahora que yo pude corroborar esto, de una fila puedo despejar A1 en función de B1. Fíjense además que son términos que son opuestos, menos un décimo más un décimo. Menos un décimo A1 más un décimo B1. Por lo tanto resulta que A1 y B1 son iguales, porque si opuestos me dan 0, son iguales. Entonces elegimos valores sencillos, por ejemplo, que ambos sean igual a 1. Entonces tenemos una solución no trivial, sería x1 y 1 igual a A1 y B1 son 1. Por E a la, nuestro M. Nuestro M es menos un décimo T. Y para ahí lo mismo, B1, que es 1, por E a la menos un décimo T. Vamos ahora con el otro M. M2 igual a menos 2 quintos. Entonces acá vamos a hallar quién sería A2 y B2. Nos planteamos, nos queda determinado un sistema, ¿sí?, con los coeficientes del determinante con nuestro M menos 2 quintos. Entonces nos queda menos 1 quinto menos menos 2 quintos, o sea, más 2 quintos. Esto es igual a 1 quinto. A2. Más un décimo, B2 igual 0. Después tenemos la segunda fila, 1 quinto por A2, y después tenemos menos 3 décimos menos menos 2 quintos, o sea, más 2 quintos. Esto nos queda un décimo positivo. Nuevamente me fijo, una fila resulta ser idéntica a la otra, obviamente son múltiplos, este es un sistema con infinitas soluciones. Bueno, despejamos de una fila. Por ejemplo, vamos a despejar a B2 en función de A2. Un décimo B2 va a ser igual a menos 1 quinto A2. Pasamos el 10 al otro miembro y me termina quedando menos 10 quintos, o sea, menos 2 por A2. Entonces, vamos a elegir
por ejemplo, A2 igual a 1, entonces, ¿qué resulta? B2 igual a menos 2. Entonces, ahora tenemos otra solución. ¿Sí? Otra solución no trivial. X sub 2 y sub 2. X sub 2, el coeficiente A2, que es 1 por la exponencial, donde en el argumento a t la tenemos que multiplicar por el m que estamos acá, es el m menos 2 quintos. O sea, a la menos 2 quintos por t. Y para I sub 2 tenemos b sub 2 menos 2 por e a la menos 2 quintos t. Tenemos el par de soluciones. Ahora sí podemos escribir la solución general. La solución general, pero ojo, para este subsistema que nosotros nos planteamos, ¿sí? Con asterisco amarillo, el 2 por 2. Me quedaría la combinación de X con Y. Un C1 por X1 por E a la menos 1/10 t más C2 por el X2 E a la menos 2 quintos t. Y para ahí tenemos C1 por I1, C1 por E a la menos 1/10 t. Y después C2 por I2. I2 es menos 2 por la exponencial. O sea, sería menos 2 por C2 por E a la menos 2 quintos t. Donde C1 y C2 son números reales. Bien. Ahora, este era un sistema que era homogéneo. Yo ahora puedo usar mis condiciones iniciales, que X en 0 era igual a 1 e Y en 0 igual a 0. Entonces así determino quién es C1 y C2. X en 0 igual a 1, entonces evaluamos a X en 0. Nos quedaría C1 por E a la 0. Más C2 por E a la 0, esto es 1. Y para I, C1 por E a la 0, menos 2C2 por E a la 0, esto es 0. Bueno, entonces, si yo despejo acá C1, es igual a 2 veces C2, lo metemos en la primera fila, o sea que me queda 2 veces C2 más C2 igual a 1. O sea, 3C2 igual a 1, C2 es 1/3. Resulta ser 1/3. Y C1 es 2 veces C2, o sea, 2/3. Entonces así, ¿cómo me queda X e Y? Bueno, X tenemos a 1/3 por E a la menos 1/10 t más C2. Esperen, me equivoqué, a ver. Ah, no, está bien, más C2. No, C1 es 2/3, perdón, acá me equivoqué. C1 es 2/3, 2/3 por la exponencial, más C2, que es 1/3 por E a la menos 2 quintos t. Y para ahí tenemos C1, 2/3 por E a la menos 1/10 t, menos 2 C2, o sea, menos 2 por 1/3, menos 2/3 por E a la menos 2 quintos t. Y acá yo pude encontrar las funciones que me describen la concentración de tiroxina tanto en sangre como en hígado. ¿Sí? Para X y para Y. Yo necesitaría encontrar ahora qué pasa en la bilis. ¿Cómo era la ecuación para Z? La tercera ecuación, así yo ya completaría todo mi PBI.
Recordemos que Z' igual a 1/5 por I. Bien, entonces, yo ya tengo quién es I acá. Mi función I es esta que está en la segunda fila. Entonces multiplicamos a 1/5 por todo eso. O sea que me queda Z' igual 1/5 por 2/3, me queda 2/15 por la menos 1/10 t, menos 1/5 por 2/3, 2/15 por e a la menos 2/5 t. Y yo acá tengo ahora mi ecuación Z', donde la idea es poder resolverla. Recordemos que con la condición que Z en 0 era 0. ¿Qué tiene de bueno esta ecuación? Es una ecuación de primer orden. Pero fíjense que es no homogénea. ¿Por qué? Porque acá tenemos estos dos términos que dependen solo de t, de la variable independiente. Ustedes recuerden que x y z son funciones de t. Estos dos términos dependen solo de t. Les podemos llamar una función phi. Una función phi de t. Por lo tanto, resolver la ecuación esta va a implicar que tenemos que encontrar la solución a la homogénea asociada y una solución particular. ¿Bien? ¿Hay alguna duda hasta acá? No, profe. Bueno, continuamos. ¿Cuál es acá? Voy a ir para el costado yo, porque así no me cambio de pantalla. No, vamos a ver, para el costado, sí. A ver, ¿cuál es la ecuación homogénea asociada? Z igual a 0. Esa es la ecuación homogénea asociada. No hay otra cosa. ¿Cómo resuelvo esta ecuación homogénea? Una función, su derivada es igual a 0. ¿Qué puedo sacar de acá? ¿Cómo es la función? Muy bien, una constante, tal cual. Entonces podemos decir que z es un valor c, cualquiera. Vamos a poner donde c es un número real. Todavía no lo descubro cuál es c, ¿eh? Yo necesito tener la solución a la homogénea asociada. O sea que justamente acá la solución a la homogénea asociada es la constante c y ahora necesito una solución particular. La solución particular tiene que ver con la función phi, ¿sí? Estos dos términos, estas dos exponenciales, que yo las planteo, ¿sí? Como si yo tuviera una phi 1 y una phi 2. Entonces busco escribir dos exponenciales con esos argumentos. O sea que la particular sería un coeficiente por e a la menos 1/10 t más otro coeficiente b por e a la menos 2/5 t. Y antes de continuar, yo tengo que ver que esté bien planteada y que no haya superposición con la homogénea, ¿se acuerdan? Espérenme un momentito, por favor.
Acá hemos vuelto. Bueno, entonces, yo les decía de que no hay conflicto, ¿no? No hay superposición con la homogénea, porque la homogénea es una constante y acá la particular yo estoy planteando como suma de dos exponenciales, está bien planteada, entonces ¿qué hacemos? Reemplazo, como hacemos siempre, a la particular en la ecuación. Z', bien, reemplazamos en nuestra ecuación. Vamos a poner doble asterisco. Entonces, reemplazamos en nuestra ecuación que le llamamos doble asterisco. Entonces tenemos, derivamos la particular. La particular derivada sería menos 1/10 por A por E a la menos 1/10 T. Más la derivada del segundo término, menos 2/5 por B por E a la menos 2/5 T. Y esto tiene que ser igual ¿a qué? A lo que está acá, a nuestra función phi. 2/15 por E a la menos 1/10 T menos 2/15 Silvana, voy a subir algunos ejercicios. No todos, algunos ejercicios. Fíjense que acá me olvidé un 15. A ver, en el segundo término, después del igual es 2/15 y acá también 2/15 por E a la menos 2/5 T. Entonces, nos fijamos término a término. Acá tenemos menos 1/10 por A, tiene que ser igual a 2/15. Y después, menos 2/5 por B, tiene que ser igual a menos 2/15. O sea, menos 1/10 por A igual a 2/15. Por lo tanto, tenemos que A es igual a un número negativo, menos 20/15. Simplificado, me quedan menos 4/3. Si no hago malas cuentas. Y después tenemos menos 2/5 B, lo que marqué en rojo, tiene que ser igual a menos 2/15. O sea, de que B resulta ser un número negativo, 5/15, 1/3. Entonces ya tenemos así la solución particular. La solución particular con estos coeficientes. ¿Sí? Menos 4/3 por E a la menos 1/10 T, más nuestro B, más 1/3 por E a la menos 2/5 B. Tengo la particular, tenemos la homogénea, ahora sí nos planteamos a Z. ¿Sí? Z es igual a la solución a la homogénea, una C constante, más esta particular. O sea, menos 4/3 por E a la menos 1/10 T, más 1/3 por E a la menos 2/5 T. Y nos faltaría descubrir quién es C. Y eso lo usamos con la condición inicial. Z en 0 es 0. Entonces, evalúo a Z en 0, me va a quedar C menos 4/3 por E a la 0, menos 4/3, más 1/3 por E a la 0, más 1/3, todo igual a 0.
Entonces, ¿cómo me queda? C igual a menos 4 tercios más 1 tercio son menos 3 tercios menos 1. Paso el 1 sumando y ya tengo C. Por lo tanto, ya encontré ahora la función Z que me describe la concentración de tiroxina en la bilis. Uno menos 4 tercios por E a la menos 1/10 T más 1 tercio por E a la menos 2/5 T. Entonces, acá ya tenemos a Z. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, escúchenme, voy a decirles rapidito, sin resolver, pero se los voy a plantear para que lo tengan, la resolución. Voy a ver si puedo subírselas y después ustedes la miran, que tiene que ver con otro modelo, para que ya lo tengan, que es el modelo de, esperen que lo encuentro, acá, jubilaciones y pensiones. Esperen que se los quiero buscar. No lo encuentro donde lo tenía. Para mostrárselos. Al enunciado. Creo que lo tenía acá a mano y ahora no lo estoy encontrando. Bueno, no sé por qué no aparece acá. Esto no lo puedo girar. Se los voy diciendo. Está en el capítulo 5, 5.4. Si no, se los leo. A ver si ustedes lo tienen a mano. El capítulo 5.4. Lo he perdido. Bueno. Lo buscamos en el capítulo 5.4, yo se los voy leyendo. Profe, una consulta. Sí. Ahí dice solo, en el ejercicio, dice solo dibujar el diagrama. Habría que ¿El hacer también. 5.4? Sí, Bueno, en realidad dibujar el diagrama, pero ustedes lo van a resolver. claro, eso quería Lo saber. van a resolver para justamente poder